seguramente tengo que modificar algo, pero muchas gracias, Ismeni, gracias. Ya, entonces, a ver, Diego, pero no te has salvado, Diego, Diego Escalante. Diego Escalante, ¿alguna intuición de cómo se halla la restricción intertemporal? ¿Ideas? ¿Lo vieron hoy día, más o menos? ¿Ingresos? ¿Se consume? ¿Qué idea intuitiva tienes, Diego? Creo que entra la micro, ¿ven? Pues este es un poco micro, ¿ah? Quizás de ahí pueden recordar, se pueden recordar. A ver, creo que Diego respondió por el chat. Ah, no, es Figueroa Cornejo. Ok, Ariana dice, primero se debería examinar los ingresos. Ok, lo que nos propone Ariana es, ok, consideremos los ingresos. Ok, los ingresos y tenemos que, por una parte los ingresos también lo que va a consumir, ¿no? ¿Cómo va a financiar su consumo? Con los ingresos que tiene. Ok, bien. Entonces, en el primer periodo, el consumo, a ver, en el primer periodo, sus ingresos destina a ingresos, no, sus ingresos los destina a consumo y ahorrar. ¿Ok? Bien, hasta ahí todo claro. En el segundo periodo, aquí voy a preguntar a alguien. En el segundo periodo, el agente también ahorra en el segundo periodo. ¿Sí? ¿Ahorra? A ver, otra vez a Diego Escalante. Yo insisto que puedas participar. Diego Escalante, en el segundo periodo, ¿ahorra o no ahorra la gente? En el primer periodo sí, en el segundo, ¿sigue ahorrando o ya no? A ver, está en el chat, creo que por aquí, sí ahorra. Diego dice que sí ahorra en el segundo periodo, así como en el primer periodo. Alguien, a ver, Fiorella Vázquez, ¿estás de acuerdo? ¿Te estás de acuerdo que en el segundo periodo la gente también ahorra? Fiorella Velázquez, perdón. ¿También crees que que un agente que solo vive 2 periodos también ahorra en el segundo? A ver, vamos a ver. Vamos a ir al chat, quizás por ahí. No, Medrano, perdón, a ver, Medrano, Ximena, eh, ella propone que gasta todo, ok. Entonces, a ver, Figueroa, creo que hay un supuesto en el que no ahorra, lo gasta todo, dice Diego Escalante, genial, no ahorra, lo gasta todo, ahora dice que gasta todo, genial. Medina dice, creo que solo vive 2 periodos. Ay, voy a compartir al chat. Perdón, voy a cumplir el chat de todos. Creo que vive solo 2 periodos, dice de Medina, 2 periodos. Este último solo gasta el saldo de sus ingresos. Ok, ok. ¿Qué más? Solo vive 2 periodos. Ya, creo que hay un supuesto en el que limita la vida de la gente a los 2 periodos y no ahorra en el segundo. Ok, entonces, creo que fue Gonzalo el último comentario. Y sí, efectivamente, la gente, como solo vive periodos, en el segundo periodo ya no va a haber un tercer periodo y la gente es racional. La gente tiene esta lógica de maximizar sus beneficios, su utilidad, va a consumir todo en el segundo periodo, no va a ahorrar, ¿ok? No va a ahorrar. Entonces, en el segundo periodo consume todo. Entonces, en el segundo periodo hay un ingreso disponible, ¿ok? Más el ahorro del primer periodo multiplicado por más el rendimiento de este ahorro, ¿no? Porque el ahorro que tiene el primer periodo va al mercado financiero y en el segundo periodo va a generar un rendimiento. Entonces, este rendimiento, sus ahorros del primer periodo, más el ingreso disponible del segundo periodo, se va a consumir todo. ¿Ok? Había una pregunta en el chat. Dice, el profesor comentó que por condiciones no Ponzi no hay gerencia ni deudas. Gracias, Figueroa. Exactamente, por condiciones de Ponzi, el agente que vive N periodos, o sea, un agente que vive N periodos, el periodo N más 1, no, si en el periodo N deja de existir,
en el periodo N+1 ya deja de existir, entonces no deja herencia, no deja deudas, consume todos sus ahorros, ¿ok? Entonces, gracias Figueroa. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a definir cómo es la restricción intertemporal. Pero ya tenemos esta intuición, ¿no? En el primer periodo, de sus ingresos, en el primer periodo, una parte se destina para el consumo y la otra parte para ahorro. En el segundo periodo, todos sus ingresos de trabajo y también sus ingresos financieros, sumado a estos dos, todo esto se va a consumir en el segundo periodo para al final no tener nada. Entonces, esta es la forma, ¿ok? Aquí está. A ver, su ingreso disponible más el activo financiero, ¿ok? Esto se va a destinar a consumo y ahorrar, ¿ok? Hasta aquí, bastante intuitivo. Mi ingreso disponible, aquí pago un impuesto. El ingreso disponible más el activo financiero, ¿ok? Se va a destinar a ahorrar o a consumir, ¿ok? En un segundo periodo, perdón, en el segundo periodo, perdón, en el segundo periodo, acá está, se consume todo. O sea, su consumo va a ser igual a su ingreso disponible del segundo periodo más el rendimiento que obtiene del ahorro del primer periodo, ¿ok? 1 más R por el ahorro. Entonces, este es el rendimiento, ¿ok? Esto tiene mucha lógica, ¿no? Creo que esto sí, esto lo ha explicado Jefferson, se entiende, ¿no? Este es la riqueza, ¿no? Que con el más, este es los ahorros más el rendimiento, por eso que es 1 más R por SI. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos restricciones, ¿no? ¿Cómo combinamos estas dos restricciones para tener solo una restricción en el tiempo? Bueno, SI, S1 es común a ambas. Vamos a reemplazar acá. SI de acá arriba. Obviamente, C consumo 1 va a pasar a este lado restando. Acá está, ¿ok? Consumo, ¿ok? Y despejamos, vamos a adecuar consumo por este lado, ingreso disponible y activos financieros por este lado, y va a tener la siguiente forma. El consumo valor presente, ustedes esto se deben familiarizar, ¿no? Por ejemplo, este es el periodo 2, ¿cómo lo llevo al valor presente? Le sumo 1 más R, ¿ok? ¿Cómo le llevo al valor presente? 1 más R. Le divido entre 1 más R. El ingreso disponible, ¿cómo lo llevo al valor presente? Entre 1 más R, ¿ok? Entonces, este es el valor presente del consumo, tenemos el valor presente, el ingreso disponible y acá está el activo financiero. Bastante intuitivo, ¿ah? Bastante intuitivo, tiene lógica. Viviana Barrueta dice, el ahorro. Sí, gracias. Exactamente, Viviana. El ahorro es la variable que vamos a reemplazar acá. Y de la primera ecuación, ya tenemos una única ecuación que combina las restricciones de ambos periodos. Hasta aquí, todo tranquilo. Bien. Pero hay otra forma también de hallar lo mismo. Pues es la siguiente lógica. Acá está. Es la siguiente. A ver. Es lo siguiente. Vamos a empezar con el segundo periodo, ¿ok? ¿Ok? Va a salir mejor. Vas a entender mejor. A ver. En el segundo periodo se consume todo, ¿ok? No hay duda de eso. El ingreso disponible del segundo periodo más los activos acumulados hasta el segundo periodo, todo esto se destina a consumo. Hasta aquí, bien. ¿Ok? No hay dudas. Este es el activo, sus activos financieros acumulados. A sub 2. Entonces, ah, pero estos activos en el segundo periodo pueden representarse en el primer periodo, ¿no? En el primer periodo, sus ingresos, sus activos del primer periodo, acá, se destina a consumir y ahorrar, ¿no? Pero este ahorro es el valor presente de los activos acumulados del segundo periodo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, hasta aquí, todo claro. Vuelvo a repetir, es un segundo periodo, lo que consume es igual a los ingresos disponibles más sus activos acumulados del segundo periodo. ¿Cómo llevo estos activos acumulados del segundo periodo al primer periodo, que me representa el ahorro que generó en el primer periodo? Simplemente lo divido entre 1 más R, ¿no? Es la tasa de descuento, ¿no? Es así, de esta forma, es el valor presente de estos activos acumulados en el primer periodo, ¿no? Cuando lo descuento, esto es el ahorro del primer periodo, ¿ok? De esos activos acumulados lo llevo a valor presente del primer periodo, 1 más R. Todo está igual, ¿ok? ¿Y qué qué variable tienen en común? Es A sub 2, ¿no? Los activos acumulados al segundo periodo. Despejo, otra vez despejo,
Ahora reemplazo acá en la primera ecuación A sub 2 despejo, acá está C sub 1 más A sub 2 que es despejado de esta segunda ecuación, 1 más R, ingreso disponible del primer periodo más activos del primer periodo. Ordeno con esta lógica, por favor, este es bastante intuitivo. Esto lo van a ver en microeconomía 1, cuando lleven consumo intertemporal, creo que después del parcial. Entonces ya más o menos, ya cuando lleguen a esta parte de microeconomía 1, ya no va a ser totalmente nuevo. Entonces, está su consumo, acá está, valor presente, y los activos financieros al inicio y el ingreso disponible al valor presente. Hasta aquí, todo tranquilo. Si alguien tiene alguna duda, me escribe o me interrumpe, me interrumpe normal en cualquier momento. Ahora, tenemos, una vez que ya tengo, esto es como micro, ¿no? ¿Cómo maximizo mi utilidad? ¿Cómo se propone el problema del consumidor de microeconomía? Maximizo mi utilidad sujeto a mi restricción presupuestaria, ¿ok? Entonces, va a ser esta forma, mi utilidad es esta de acá, esta forma tiene mi función de utilidad, y esta es mi restricción presupuestaria, ¿ok? Acá está mi restricción presupuestaria, como micro 1, como micro. Ahora, aquí pregunto, a ver, Jean-Pierre, dime Jean-Pierre, ¿cómo resuelvo el problema del consumidor? Acuérdate de, acuérdate de, Por Lagrange ya, ok, ¿qué más? Lagrange, ¿qué más? ¿Qué hago con el Lagrange? se deriva. Derivo, ya, ¿y cuáles son mis variables con el cual voy a derivar el lagrangiano? ¿Con respecto a qué voy a derivar? Con respecto a, en este caso, a C1 y C2, Ah, exactamente, muy bien. Claro, porque la gente quiere decidir, ¿cuál es la, a ver, en microeconomía, canasta del bien uno, canasta del bien 2. Aquí, ¿cuál es la decisión del consumidor? ¿Cuánto consume en periodo uno? ¿Cuánto consume en periodo 2? Tal cual, como microeconomía. Y ya está, proponemos el lagrangiano, perdón, ponemos el lagrangiano, acá está, la función de Lagrange, que es la función más el multiplicador de Lagrange, y la restricción presupuestaria de esta forma. Y aquí, si es que alguien ha tenido complicaciones en cómo definir el lagrangiano, si alguien tiene complicaciones en cómo definir el lagrangiano, yo les recomiendo esto, ¿no? Algunos quizás ponen aquí el signo menos, ¿ok? O el signo más. Pero yo les recomiendo esto. A ver, si alguien tiene confusiones, ¿no? Pero, si es que alguien, ¿no? A ver, yo les recomiendo lo siguiente. Esta es la función de utilidad, tal cual, la función que quiero maximizar, más el Lagrange. Aquí coloco más el multiplicador de Lagrange, y aquí, ¿cómo coloco? ¿Esto pasa a restar o esto de acá pasa a restar? ¿Cómo decido qué colocar acá? Bueno, ¿cuáles son tus variables de interés? C1 y C2. Ok, si esas son tus variables de interés, que estas tengan en sí con signo menos. Entonces, estos pasan a restar. Menos C1, menos C2. ¿Ok? Entonces, ok, ya está, resuelto el problema. Si alguien tenía alguna complicación de qué variar, de qué pongo acá, qué pasa, esto pasa a restar acá o esto pasa a restar acá. Entonces, yo les recomiendo eso. Pongan aquí más, aquí la función tal cual, y en signo menos la variable de interés, C1 y C2. Listo. O bueno, si ustedes dominan muy bien la forma en cómo proponen su multiplicador de Lagrange, de acuerdo, está bien, pero yo les recomiendo eso para las que tienen un poco de complicación. Entonces acá, álgebra, se deriva esto, obviamente, esta es la propuesta, se explica la solución, ustedes toman apuntes, seguramente tienen su cuaderno, tienen un Word, van tomando apuntes, y esto lo tienen que volver a hacer ustedes, obviamente, volver. Es como que cuando era presenciales, toman apuntes así rapidito, antes que borrar la pizarra, bueno, aquí no vamos a borrar la pizarra, aquí está todo, y ustedes toman apuntes, lo más importante cuando reproduzcan esto otra vez, ¿no? Igual como en presenciales, ¿no? Cuando uno va haciendo, uno copia todo rápido, pues, ¿no? Porque antes que corra la pizarra. Igual lo tienen que hacer otra vez, practicarlo, ¿no? Es lo mismo, igual antes hay que practicar. Entonces, aquí está. Tomo la primera derivada, al igual a 0. Y me resulta esto, 1 entre C sub 1 igual al multiplicador. Aquí, derivo la Lagrangiano con respecto al consumo del segundo periodo. ¿Qué me sale? Me sale esto, ¿no? Igual a 0 y me sale lo siguiente.
Ok, lo que hago entonces es hallar, a ver, microeconomía 1. La tasa marginal de sustitución. En vez de X1, es C1. En vez de X2, C2. Acá está tasa marginal de sustitución. Y 1 más CR. Ok, entonces divido entonces acá. Esto de acá es 1 entre C1, ¿ok? Y y esto de acá es 1 entre C2, 1 más ρ. O si no, dividen, ¿no? Esto dividen con esto, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Y obtienen lo siguiente, ¿ok? La tasa marginal de sustitución es igual a 1 más R. Y aquí pregunto, a ver, Fernando, 1 más R, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta la tasa marginal de sustitución? 1 más R, ¿qué quiere decir? Es cuánto va a cambiar mi ahorro. ¿Cuánto va a cambiar tu ahorro? Pero aquí no hay ahorro, hay consumo. Ya, por ahí puedes tener una idea. Te doy otra pista, tasa marginal de sustitución. No sé si esto comentó Jefferson con la interpretación 1 más R porque va a ser muy importante. 1 más R o de microeconomía. Este 1 más R, ¿qué es? Sustitución privada. ¿Sería la tasa en la que hay disposición a intercambiar? Jean-Pierre, ¿sí? Sí. Sí, Jean-Pierre, gracias por darle una mano a Fernando. Y la tasa de intercambiar, ya vamos por ahí, vamos construyendo cómo se interpreta. Y sí, va por el intercambio, ¿ok? Seguramente lo que está llevando micro 1, seguramente ya han visto la tasa marginal de sustitución, es una relación de intercambio, ¿ok? Eh, y es lo siguiente, entonces, a ver, 1 más R es lo que es la cantidad de consumo del periodo 2 que estoy dispuesto a renunciar por una unidad más de consumo del periodo 1. ¿Ok? 1 más R es la cantidad de consumo que estoy dispuesto a renunciar del consumo 2, ¿ok? O que estoy dispuesto a renunciar de consumir en el periodo 2 por una unidad adicional de consumir en el periodo 1. ¿Ok? Entonces, esa es la interpretación. Y, y aquí a ver, creo que están por acá, para que ustedes lo tengan presente, un poco más abajo, perdón, que me vaya un poco abajo. Allá. Una manera práctica de cómo sería interpretar las margen de sustitución de la siguiente forma. En el plano C1 y C2, así como canasta el bien 1, bien 2, con su restricción presupuestaria, ya está recta. Entonces, recomendación, para interpretar la TMS, acuérdense, se tienen que recordar de este gráfico en el eje vertical consumo 2, en el eje horizontal consumo 1, es fácil de recordar eso, consumo 1 acá, consumo 2. Entonces, cuando la tasa marginal de sustitución es 2, ¿qué bien se renuncia? El bien que está en el eje vertical. A cambio de una unidad adicional de qué bien, del bien que se ubica en el eje horizontal, C1. Entonces, si la tasa marginal de sustitución es 2, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que estoy dispuesto a renunciar 2 unidades del bien del eje Y por una unidad adicional más del bien en el eje X. En este caso, si la TMS es 2, estoy dispuesto a renunciar 2 unidades de consumo en el periodo 2 a cambio de una unidad adicional de consumo en el periodo 1. ¿Ok? Entonces, si acá, esta condición de optimización, me resulta que la tasa marginal de sustitución es 1 más R, ¿qué quiere decir? Que estoy dispuesto a renunciar 1 más R de consumo 2 a cambio de una unidad adicional de consumo en el periodo 1. ¿Ok? Entonces es como el costo, ¿no? El costo de consumir una unidad adicional más en el consumo 1. ¿Cuánto me cuesta consumir una unidad adicional de consumo en el periodo 1? Bueno, me cuesta a renunciar 1 más R unidades de consumo en el periodo 2. ¿Ok? Entonces, 1 más R es el costo de consumir una unidad adicional en el periodo 1. Ojo con esto, ojo,
porque nos va a ayudar a ver la parte analítica de qué pasaría cuando la tasa de interés aumenta. ¿Qué pasaría si R aumenta? Entonces 1 más R aumenta. Quiere decir que es más caro el consumir una unidad adicional del periodo 1. ¿Por qué? Porque ahora tengo que renunciar más unidades del periodo 2 a cambio de una unidad del periodo 1. ¿Ok? Entonces, si R aumenta, se hace más caro consumir una unidad adicional del periodo 1. Otra vez repito el consejo. ¿Cómo interpreto? Me acuerdo eje y eje X. ¿Qué bien se renuncia? Se renuncia al bien del eje Y, a cambio de una unidad adicional más del bien del eje X. En este caso X, el eje X C1, el eje Y C2. Ahí está. Van tomando apuntes, así y ya está. Aquí está también con el solucionario, lo van a ver. Entonces, la condición de espejo, ¿ok? Esta es la condición óptima, esta es la condición de optimización. Así como la curva de contrato, la curva de Pareto. ¿Se acuerdan? La curva de contrato en microeconomía. Mejor no para no confundirlos. Entonces, algo parecido. Entonces, una relación de consumo, ¿ok? Una relación del consumo 2 con consumo 1. Esta es la condición óptima. Esta es la condición de optimización, ¿ok? Con esta condición, el agente maximiza su utilidad. ¿Ok? Esta es la condición que le permite a la gente maximizar su utilidad. Que el consumo 2 sea una fracción, no sé, sea igual a una constante por consumo 1. ¿Ok? A partir de la ecuación de Euler, expliqué qué sucede con el consumo si la tasa de interés es mayor, igual o menor o igual a ρ. ¿Y qué es ρ? El ρ es la tasa subjetiva de valorización, ¿ok? Del periodo 1, ¿ok? Claro, ρ es lo que eh, se penaliza, ¿no? Porque la gente racional quiere consumir en el periodo 1. Todo quiere consumir ahora, ¿no? Es lógico. Entonces, para traer valor presente, ¿no? En la función de utilidad, ojo, en la función de utilidad, para traer valor presente utilidad del periodo 2 al periodo 1, lo descuenta con este factor, es como una tasa de interés, ¿ok? Pero es subjetiva, es de la gente, es subjetiva. En su mente, él tiene cuál es esta tasa de descuento. En cambio, R es una tasa objetiva, es una tasa de mercado, ¿ok? Tasa de interés de mercado, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué pasa si son iguales o diferentes? Muy bien, nos vemos acá. ¿Qué pasa si R es mayor a este ρ? El consumo va a ser mayor que C1. ¿Ok? ¿Qué pasa si R es igual? Si R es igual, bueno, esto se va a simplificar, ¿no? Y C2 va a ser igual a C1. ¿Qué pasa si R es menor a este ρ? Entonces, esto va a ser menor. Y el consumo 2 va a ser menor al consumo 1. ¿Ok? Si este ρ es mayor a si este R es mayor a este ρ, entonces esto es mayor que 1, entonces consumo 2 es 1.2 que consumo 1, digamos, ¿ok? Entonces consumo 2 es mayor a consumo 1. Si son iguales, ambos consumos son iguales, ¿ok? Si la tasa de interés es menor al ρ, entonces esto es menor a 1, entonces es como si fuera consumo 2 igual a 0.8 de consumo 1. Oh, entonces consumo 2 es menor a consumo 1. Acá está, esto es lo que pasa. Si la tasa de interés es mayor a esa tasa subjetiva de descuento o de valorización de la gente, que es subjetiva, esta R es subjetiva, ¿qué pasa? Consumo 2 es mayor al consumo 1. En periodo 1, consumo 1, en periodo, perdón, acá debe ser periodo 2, ¿ok? Acá T2. Esto lo vamos a corregir, no se preocupe, acá es T2. En el periodo 2, el consumo 2 aumenta. Ahora, perdón. Entonces, aquí está la explicación. A ver, ¿por qué en el consumo 2 aumenta el consumo? ¿Por qué en el periodo 2 aumenta el consumo? A ver, si la tasa de interés es mayor a mi tasa subjetiva, ¿ok? Entonces, si yo renuncio a consumir, o sea, el agente quiere consumir en el periodo 1, quiere consumir, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo dejo de consumir en el periodo 1? ¿Ok? Si tú dejas de consumir en el periodo 1, ¿cuánto le cuesta? Le cuesta a ρ, ¿ok? Así lo valoriza, ρ, ¿ya? Y ya, si deja de consumir en el periodo 1, digamos una fracción, eso lo voy a destinar al ahorro, ¿ok? Si los tiene el ahorro, lo destino a un mercado financiero, tiene una tasa de interés, y al siguiente periodo voy a tener un retorno, ¿ok? Lo que dejo de consumir lo destino al ahorro, y el ahorro va a tener un rendimiento en el segundo periodo, ¿no? Lógica todavía. ¿Qué pasa con este rendimiento que me ofrece el mercado? Es mayor a mi tasa subjetiva,
¿ok? A mi tasa subjetiva. ¿Qué pasa? Cuando lo que me ofrece el mercado es mayor a mi tasa subjetiva, a mi tasa de valorización personal, subjetiva. Entonces, muy bien, si me conviene, pues, ¿no? Voy a tener mayor rendimiento porque el mercado me ofrece más. Entonces, dejo de consumir en el periodo 1, ahorro más, en el periodo 2 tengo más riqueza y consumo más. Aquí está explicado, es la idea intuitiva, muy intuitiva. Si R es igual a ρ, o sea, lo que me ofrece el mercado es igual a mi tasa subjetiva, entonces no voy a ganar si renuncio a consumo y lo pongo en el mercado financiero. Va a ser igual, lo que me ofrece el mercado es igual a mi tasa subjetiva. Entonces, bueno, soy indiferente. Soy indiferente, no estoy dispuesto a renunciar consumo en el periodo 1. Y es por eso que los consumos se igualan, ¿ok? Como el mercado no le ofrece un mayor rendimiento a su tasa subjetiva, entonces la gente es indiferente. Ah, entonces no. Pues no renuncio. No renuncio a consumo. No quiero generar ahorro. Porque lo que me ofrece el mercado es igual a mi tasa subjetiva, ¿no? Entonces, consumen igual. Y bueno, y esto es lo que nos da la parte de matemática, ¿no? La parte de matemáticas sabemos que los consumos en los periodos coinciden. ¿Qué pasa si la tasa de interés, o sea, lo que me ofrece el mercado es menor a mi tasa subjetiva? Ah, bueno, si lo que el mercado financiero me quiere ofrecer por mis ahorros es menor a mi tasa subjetiva, bueno, no voy a renunciar consumo presente, ¿ok? Porque lo que me ofrece el mercado es menor. Entonces, no, consumo más en el periodo 1, ¿ok? Como este cuando el ROE es alto, quiere decir que la gente quiere consumir más en el ahora, consumo más en el periodo 1. Si consumo más en el periodo 1, ahorro menos. Y si ahorro menos, cuando llego al periodo 2, el rendimiento de este ahorro que es menor va a ser menor, ¿no? Entonces tengo menos riqueza y por ende menos consumo en el periodo 2. Y ahí está, es de manera negativa. Aquí está la explicación, es intuitiva. ¿Alguien no consulta alguna pregunta? Eh, Bruno, ¿quedó todo claro? Hilary, ¿todo claro? Hilary. Sí, todo claro. Gracias. Ya, ok. A ver, Hilary, ¿qué pasa si R es igual a la tasa de descuento subjetiva de la gente? ¿Qué pasa con los consumos? Cuando R es igual al ρ. ¿Qué pasa con los consumos en ambos periodos? ¿Son iguales, diferentes? A ver, creo que por el chat, ¿ok? A ver, por el chat. A ver, Figueroa dice costo de oportunidad, sí, o sea, costo de oportunidad dice Figueroa, este arro. Iguales, dice Viviana Barrueta, iguales Viviana, gracias. Iguales, Hilary, son iguales, ¿por qué? Bueno, lo que me ofrece el mercado es igual a mi costo de oportunidad. Este arro puede ser costo de oportunidad o mi tasa subjetiva, ¿ok? Si mi costo de oportunidad subjetiva es igual a lo que me quiere ofrecer el mercado, bueno, no genero ahorro, ¿no? Porque soy indiferente. Hay varios chats, me gusta eso. ¿Me podría repetir? Tengo problemas con el audio. Ok, Medina, sí, por supuesto. Diego dice no ahorran. Claro, no ahorran porque sí, va a ser indiferente. Sí, Medina Oliveros, sí. No puedo ver los nombres, perdón, porque en el chat no me permite. Bien. Si la tasa de interés es igual a tasas, es igual a este RO, y este RO es una tasa de descuento subjetiva, o como menciona uno de sus compañeros, creo que es Fernando, es costo de oportunidad, ¿ok? El RO es el costo de oportunidad personal. Este es mi costo personal. Yo creo que cuando dejo renunciar consumo, te estoy perdiendo. Hay un costo de oportunidad, ¿ok? Si yo dejo de consumir en el periodo 1, entonces estoy renunciando, ¿no? Hay un costo de oportunidad, ¿ok? Y bueno, renuncio a consumo, y como renuncio a consumir, genero ahorro, ¿ok? Entonces, ya no consumo 10, consumo 8, mis ahorros aumentan. Esto lo puedo eh, destinar a los bancos, ¿no? El mercado financiero y va a tener rendimiento, ¿ok? Entonces, este ahorro es mi costo de oportunidad de renunciar a consumir. Y R es lo que me paga el mercado por renunciar a consumir. O sea, porque el mercado financiero quiere tus ahorros. Entonces, si mi costo de oportunidad subjetiva, lo que yo creo, es igual a lo que el mercado me quiere ofrecer, no gano nada, ¿no? Entonces, por eso que no renuncio al consumo, no renuncio al consumo, no genero más ahorros, consumo lo mismo. Pero si este ROE es mayor a la tasa de interés, o sea,
mi costo de oportunidad personal es mayor a lo que me ofrece el mercado, ¿ok? Entonces, bueno, no tengo incentivos para, dejar de consumir, no, no, al contrario, quiero consumir más en el periodo 1, quiero consumir más en el periodo 1. Consumo más en el periodo 1 porque mi costo de oportunidad es muy alta, es mucho mayor a lo que el mercado me quiere ofrecer por dejar de consumir, porque quiero mis ahorros. Mi tasa subjetiva es alta, entonces quiero consumir más en el ahora. Consumo más en el ahora. Como consumo más en el ahora, disminuyo mis ahorros y por tanto mis activos financieros en el periodo 2 son menores y si mi riqueza es menor, cae el consumo en el periodo 2. ¿Ok? Listo. Ahora, hay las funciones de consumo para cada periodo. ¿Cuál es la diferencia con la teoría teoría del consumo keynesiano? ¿Ok? Esto ya explicó un poco al inicio. ¿Y cuál es el efecto de un incremento de la tasa de interés sobre el consumo en el primer periodo? Ok, bien. Vamos aquí está mi restricción presupuestaria, ¿ok? Aquí estaba C2, ¿se acuerdan? Aquí era C1 más 1 más R, 1 entre 1 más R, C2. Lo reemplaza por la condición de optimización, esa condición que hay, ¿no? De C2 es igual a 1 más R entre 1 más ρ por C sub 1, ¿no? Esta condición de optimización. Esa condición que me permite maximizar mi utilidad, ¿ok? Lo reemplazo mi restricción presupuestaria, así como micro, ¿no? Como microeconomía. Y bueno, C1 y despejo simplemente. Despejo, C1 va a ser esto. ¿Ok? C1 va a ser esto. ¿Ok? C1 es esa constante por todo esto. ¿Ok? Ahora, ahora que sé cuánto vale C1, puedo saber cuánto es C2. ¿No? Simplemente reemplazo, ¿no? En esta condición de optimización. ¿Ok? C2 es igual a esto por C1. C1 ya sé cómo es. Reemplazo simplemente y obtengo la ecuación del consumo en el periodo 2. Nada más, y tengo lo siguiente, esta constante y todo esto. ¿Y cuál es la diferencia con la teoría keynesiana? Es la siguiente. Keynes, el consumo del periodo 1 solo depende del periodo 1. El consumo del periodo 2 solo depende del periodo 2. Esto diría Keynes. Pero esta postura, ¿en qué se diferencia? Se diferencia en que el consumo 1 no solo depende de mi ingreso disponible en el periodo 2, también depende de mi ingreso disponible en el periodo 2. El consumo 2 no solo depende de mi ingreso disponible del periodo 2, también depende del ingreso disponible del periodo. Entonces, esa es la gran diferencia. No solo depende el consumo de un periodo no solo depende del ingreso disponible de ese periodo, sino que depende de los ingresos disponibles de todos los periodos. En este caso, como hay dos periodos, el consumo depende del ingreso disponible de ambos periodos. Esa es la gran diferencia con Keynes. Eso recalcando, ¿ok? Ok, entonces, me piden desarrollar de manera analítica, matemática y gráfica un incremento de la tasa de interés sobre el consumo en ambos periodos. ¿Cuál es el efecto sobre el ahorro? Ok, ya habíamos intuido un poco que si la tasa de interés incrementa, ok, entonces ustedes se acuerdan que la tasa marginal de sustitución es 1 más R. Si R aumenta, ¿qué quiere decir? Que cada vez una unidad adicional del periodo de consumir en el periodo 1 se hace más caro consumir en el periodo 1, ¿ok? Entonces, se hace más caro consumir en el periodo 1, entonces renuncio a consumir el periodo 1 por más consumo en el periodo 2, ¿ok? Esa es la idea intuitiva, pero ahora lo vamos a desarrollar así. La parte analítica aumenta la tasa de interés y generan dos efectos clave, un efecto ingreso y un efecto sustitución. Parecido como de microeconomía, ¿se acuerdan? Efecto ingreso, sustitución, y genera también un efecto riqueza. Empezamos con el efecto ingreso. A ver, efecto ingreso. Seguramente con Jefferson no han visto esto, pero seguramente lo van a profundizar. A ver, ¿cuál es la idea? Aumentó la tasa de interés. Bueno, se aumentó la tasa de interés, el retorno de mis ingresos ahora son mayores, ¿cierto? Por ejemplo, ahora imaginen que ustedes tienen un fondo mutuo que rinde 3% y ahora rinde 8%. ¿Va a incrementar o no sus activos financieros? Sí. Si ahora el rendimiento es mayor, entonces mis activos van a rendir más. Entonces, si mis activos van a rendir más, voy a tener más activos para el segundo periodo. Entonces, voy a tener mucho dinero, muchos activos acumulados, mucha riqueza para el segundo periodo. Entonces, en el primer periodo, como la tasa de interés ha aumentado, entonces ahorro menos, ¿no? Ahorro menos porque la tasa de interés aumentó, entonces ahorro menos. Voy a tener
el mismo rendimiento, el mismo rendimiento acumulado, ¿no? Entonces dejo de ahorrar, ¿ok? Porque como la tasa de interés es mayor, entonces el rendimiento va a ser mayor, ¿no? Entonces dejo de ahorrar. Y si dejo de ahorrar, por ende, voy a consumir más en el periodo 1, ¿ok? Voy a consumir más, ¿ok? Ese es el efecto ingreso. El efecto sustitución, ya les comenté, ¿no? Este es el efecto ingreso, o sea, el mercado, o sea, así reacciona entre el mercado. Y el efecto sustitución, ya les dije, la tasa marginal de sustitución es 1 más R, ¿no? Y 1 más R es las unidades que dejo de consumir el periodo 2 por una unidad adicional más en el periodo 1. Si 1 más R aumenta, ¿qué quiere decir? Que ahora que si R aumenta, 1 más R aumenta. Eso quiere decir que ahora tengo que renunciar a más unidades periodo 2 a cambio de solo unidad de consumo periodo 1. O sea, se hace más caro el periodo 1. Consumir más, consumir una unidad del periodo 1 se encarece. Entonces, no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El periodo 1 eres muy caro. Si yo quiero consumir una unidad adicional más en el periodo 1, tengo que renunciar a más consumo en el periodo 2. Entonces, o sea, periodo 1 eres muy caro. Entonces, mejor, como eres caro, deja de consumirte. Consumo menos en el consumo 1, en el periodo 1, ¿ok? Entonces, me fue tu ingreso, ¿ok? Aumenta el rendimiento, si aumenta el rendimiento de mis activos, entonces, bueno, ahorro menos, ¿no? Porque está aumentando mi rendimiento, entonces mi incentivo a ahorrar menos. Como el ejemplo, ¿no? Imaginen que ahora su cuenta que tienen en el banco, por si sus fondos mutuos, ¿ok? O una cuenta que tiene el banco, ahora rinde 5% ahora, y pasa a rendir 10%. Ah, wow, pasa a rendir 10%, estoy ganadazo. Entonces, voy a retirar dinero de ahí, pues, ¿no? Porque estoy ganando, la tasa de interés es bien alta, entonces voy a sacar parte de mis ahorros y voy a consumir. Es la misma lógica, sencillo, es la misma lógica, ¿ok? Hay un efecto riqueza, güey, para ver el efecto riqueza es lo siguiente, pues no, esta es la riqueza, chicos. Esta es la riqueza humana, estos son los activos, se vieron con Jefferson, activos financieros, esta es la riqueza humana, que a valor presente. ¿Qué pasa si R aumenta? Si R aumenta, esto es más pequeño, ¿cierto? Si R aumenta, esto es más pequeño, entonces mi riqueza cae. ¿Okay? Si R aumenta, mi riqueza humana, ojo, riqueza a partir de mi trabajo, porque estos son ingresos salariales. Mi riqueza humana, esto es activos financieros, esto es aparte. Si R aumenta, entonces la tasa de descuento aumenta, entonces mi riqueza humana cae, ¿no? Y es por eso que dice acá la riqueza humana cae. Entonces, total, ¿qué pasa? Y si cae la riqueza humana, caen los consumos, ¿no? Porque los consumos dependen de la riqueza humana. Consumo 1 depende de H, que es la riqueza humana. Consumo 2 depende de H, que es la riqueza humana. Si cae la riqueza humana, caen ambos consumos. Acá está, caen ambos consumos. Entonces, ¿qué pasa? A ver, total, ¿quién gana? Acá me dice que sube, acá me dice que baja, acá me dice que baja, acá me dice que el consumo 2 baja, pero el efecto de sustitución me dice que el consumo 2 sube. Total. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, esta es la parte analítica, no tenemos nada determinado todavía, pero para eso nos apoyamos en la matemática. Hallamos las derivadas, ¿no? Hallamos las derivadas, consumo 1, consumo 2, y bueno, aplico los diferenciales, ¿no? Y a ver, listo, acá. A1 cambia, ¿no? Y1 está cambiando, no. T1 está cambiando, no. No, nada. ¿Cuál es la única variable que está cambiando? R. Entonces me olvido del resto. Solo aplico diferencial de ¿no? Me olvido de todo esto y aquí le aplico diferencial de R. Acá, para el consumo 2. ¿Esto está cambiando? No. ¿Esta constante cambia? Ah, bueno, acá está R, casi. Entonces, ¿esto de acá cambia? No. Acá está R. Si solo tomo la derivada con respecto a R. Tomo la derivada con respecto a R. Nada más. Y tomando la derivada con respecto a R, ¿ok? Esto lo dejamos para ustedes. Cuando toman la derivada con respecto a R, practíquenlo por favor, le va a salir esto. Para consumo 2, cuando toman la derivada con respecto a R, le va a salir esto. ¿Y qué tenemos? R, a ver, R aumentó, ¿ok? R aumentó y el signo menos cae consumo, ¿ok? Entonces, R aumentó. Esto es positivo. R aumentó. Entonces, positivo por positivo, positivo. Consumo 2 aumentó, ¿ok? Y bueno, entonces, ya tengo, entonces, de toda esta discusión de no saber si cae consumo o aumenta, la parte matemática me ayuda, como ustedes ya se enfrentaron dentro de la macro, seguramente. La parte matemática te ayudaba cuando la parte analítica no te generaba una solución. Acá sí. Vemos que el consumo 1 cae, el consumo 2 aumenta. Entonces,
¿qué prevalece? El efecto sustitución, ¿no? El efecto sustitución es la que está prevaleciendo el efecto sustitución. Como consumo uno, como eres muy caro ahora porque ha aumentado R, entonces dejo de consumirte y consumo más de periodo 2, ¿no? De consumo de periodo 2. Entonces, cae consumo 1, aumenta consumo 2. Efecto sustitución. Dejo de consumir consumo 1 por más consumo 2. Y la parte gráfica, bueno, acá está mi ecuación, lo pongo de esta forma como consumo dependiendo del ingreso disponible en el periodo 1, ¿ok? Esto es como si fuera el consumo autónomo, o sea, para hacer un símilo de Keynes, consumo autónomo, mi proporción marginal a consumir y mi ingreso disponible, ¿no? ¿Qué pasa si R cambia? A la pendiente no cambia. Ah, aquí sí está R. Si R sube, todo esto baja, ¿ok? Si este R sube, si el divisor sube, todo esto baja. Entonces cambia de pendiente, perdón, cambio de intercepto. El intercepto ahora es menor porque R aumentó. Entonces se mueve de forma paralela mi función de consumo. Entonces, perdón. Entonces nos movemos para acá. Acá está, nos movemos para acá. El consumo ha caído. ¿Ok? Este es el consumo 1. ¿Ok? Mi ingreso disponible, consumo 1. Como aumentó R, entonces la gráfica se ha desplazado de forma paralela hacia abajo. Ahora, para el mismo ingreso disponible, ¿cuánto se consume? Se consume C sub 1, 2', que es menor. ¿Ok? Ahora, con un aumento de la tasa de interés, lo que hace es reducir el consumo en el periodo 1. ¿Ok? Gráficamente también se demuestra lo mismo. Para el gráfico de la función de consumo en el periodo 2, a ver, ¿dónde está R? Aquí está R. ¿Ok? Entonces, cambios de R va a mover el intercepto, porque esta es la pendiente y esta es el ingreso disponible en el periodo 2. Entonces, si incrementa R, mi intercepto va a incrementarse, porque el pendiente no cambia. Entonces, en el plano C2, ingreso disponible, que es Y2 menos T2, cuando hay un aumento de R, aumenta el intercepto, se mueve de forma paralela hacia arriba. Y bueno, para un mismo nivel de ingreso disponible, antes del incremento de la tasa de interés consumía esto. Ahora que aumentó la tasa de interés, se mueve mi función de consumo hacia arriba. Ahora consumo C2, 2', que es mayor al caso inicial. Lo que ya me decía la parte de matemática, esto es lo que me dice la parte de matemática, ¿no? El consumo 2 aumenta y ya está. Gráficamente coincide con el mismo. Y ahora, ¿qué pasa si R y ρ son iguales? A ver, ¿qué pasa si R y ρ son iguales? Lo que pasaba era que el consumo 1 era igual al consumo 2, como ya hemos discutido, ¿no? La tasa de mercado es igual a mi coste de oportunidad, no mi tasa subjetiva. Entonces, bueno, no gano nada si renuncio a más consumo. No estoy ganando nada porque lo que me ofrece el mercado es igual a mi coste de oportunidad. Entonces, no, no, ya no, sacrifico más consumo en el periodo 1, ¿ok? Entonces, los consumos son iguales, ¿ok? Ya lo habíamos visto matemáticamente en la parte de arriba, consumo 2 va a ser igual a consumo 1. Entonces, reemplazo esta condición de la restricción presupuestaria y me va a salir esto. Consumo 1 igual a consumo 2, igual a esta función. Entonces, acomodando, ¿ok? Para que el consumo 1 esté en función del ingreso disponible en el periodo 1, va a tener esta forma. Para que el consumo 2 esté en función del ingreso disponible en el consumo 2, lo acomodo, simplemente acomodo esto para que tenga esta forma, acomodo esto para que tenga esta forma, ¿ok? Simplemente estoy acomodando. Y con respecto al ahorro, el ahorro es igual al ingreso disponible menos el consumo más mis activos en el primer periodo, ¿ok? Mi ingreso disponible menos lo que consumo en el primer periodo más mis activos financieros. Eso es el ahorro. Y simplemente reemplazo y factorizo, va a tener esta forma. Sencillo. ¿Ok? Deben llegar a eso. ¿Ok? Listo. Está esa parte. Ahora, ¿qué pasa si disminuye la tasa impositiva en el primer periodo? ¿Qué pasaría? A ver, voy a preguntar. Ariana, si tienes alguna pregunta, bienvenida también. Ariana, a ver, la parte analítica. ¿Qué pasa si el impuesto en el periodo 1 cae? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con el consumo? ¿Qué crees que va a pasar, Ariana? A ver, intuitivamente. Muy bien. Hay bastante chat. Me encanta.
A ver, Figueroa Cornejo dice lo siguiente, caes, pues ahorra más. ¿Qué cae, Figueroa? ¿El consumo del periodo 1? ¿Eso cae? ¿Eso cae el consumo del periodo 1? ¿Qué dicen? Figueroa dice lo siguiente. Medina dice, aumenta el consumo del periodo 1. Y Figueroa, no puedo ver el nombre, perdón, me gustaría más llamar por el nombre. Dice que consumo cae en el periodo 1. Entonces tenemos dos ideas contrapuestas. A ver, vamos a ver quién está en lo correcto. No están escribiendo el chat de todos, ¿no? El chat. Ya, a ver. Uno de sus compañeros dice, aumenta el consumo. Consumo 1 y consumo 2 aumenta. Su compañera dice, aumenta el consumo. No caen, sino aumenta. Otro de sus compañeros dice, perdón, ya. Otro de sus compañeros dice, aumenta el consumo. Entonces, muy bien, aumenta C2. Y Diego, en el periodo 1, ¿no aumenta o sí? Algunos de sus compañeros dicen, aumenta el consumo solo en C2. Otros dicen, solo aumenta en C1. Otros dicen, no, disminuye en C1 y disminuye en C2. Otros dicen, no, aumenta en C2, dice Diego. Diego, ¿y el consumo 1 aumenta o no? ¿Qué crees? ¿Que va a aumentar o no va a aumentar? No, porque ahorras, ¿ok? Entonces lo que Diego propone es lo siguiente. Diego dice, bueno, si el gobierno me reduce los impuestos, bueno, lo voy a destinar al ahorro, ¿ok? Entonces, esa es la lógica que nos propone Diego, ¿ok? Ok, está bien, es muy lógico, pero tienen que tener presente que hay una regla, hay una condición. O sea, la gente no decide consumir por consumir. Hay una condición que le permite, a ver, ¿cómo decide la gente cuánto consumir en cada periodo? ¿De qué forma? ¿De qué forma? Maximizando su utilidad. Y cuando hayamos ese problema, planifica su horizonte, dice Figueroa Cornejo, dice, planifica su horizonte, aumenta su consumo, dicen, que está interesante, están que me bombardean por el chat personal, pero si es el chat total, por favor, pues, también sería genial. Aumenta el consumo, dicen. Ok, entonces, a ver, la lógica que diría, la lógica diría, muy bien, si ahora pago menos impuestos, lo destino al ahorro, pues, pero tengan en cuenta que la gente no decide qué consumir por consumir. La gente se basa en una condición de optimización. Esta condición de optimización que maximiza la utilidad de la gente es esta, ¿no? Esta es la condición que maximiza la utilidad de la gente. Ahora, en este caso, en este ejercicio, suponemos que R es igual a ρ. Entonces, consumo 2 es igual a consumo 1. Entonces, esa es la condición óptima. A ver, cuando ρ es igual a R, si la gente consume lo mismo en ambos periodos, está maximizando su utilidad. Ojo, tengan en cuenta siempre eso, tengan en cuenta más o menos, esa es la condición que le permite maximizar su utilidad. Tiene que cumplirse eso, tiene que cumplirse que C1 es igual a C2. A ver, yo les comento esto. Si cae el impuesto, ¿no está aumentando su riqueza humana? Y si aumenta su riqueza humana, no está... Y ahora, como ya hemos discutido, el consumo no solo depende de lo que ocurre en un periodo, sino que depende de lo que ocurre con la riqueza humana. O sea, con todos los ingresos disponibles en todos los periodos. Si el ingreso disponible en el periodo 1 aumenta porque el impuesto se ha reducido, ¿eso no genera impacto a un mayor consumo en todos los periodos? Porque el impuesto por el periodo 1 ha caído. La riqueza humana entonces ha aumentado, ¿no? Porque estoy pagando menos impuestos. Entonces, como el consumo ahora depende de la riqueza, o sea, el consumo de cualquier periodo depende de la riqueza humana, si aumenta la riqueza humana, debe aumentar el consumo en todos los periodos. Si ustedes no me creen, vamos a esta parte matemática. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda. Consumo 1 igual a consumo 2 igual a esto. Esta es la riqueza humana. ¿Qué pasa si T1 disminuye? La riqueza humana aumenta. Y si aumenta la riqueza humana, aumenta consumo 2, aumenta consumo 1. Ahí está, la parte analítica. Cae la tasa impositiva, cae el impuesto, aumenta la riqueza humana y con ello aumentan los consumos en todos los periodos. Y si aumenta el consumo 1, entonces cae ahorro en el consumo 1. Entonces la idea intuitiva. Listo, ya lo tenemos. Matemáticamente, bueno, matemáticamente simplemente derivan la función de consumo con respecto a t, sencillo.
si este T es negativo, porque T está disminuyendo, con este signo menos, ese positivo, este derivada de T es negativo, con este signo menos, ese positivo. Entonces, la matemática me dice lo mismo que me diría la parte analítica. Mira, acá la parte analítica sí me da la respuesta, ¿ok? No como la pregunta anterior de no sabía, aumenta, disminuye, consumo, no. Pero la parte analítica sí, es bien concreta. Entonces, consumo 1 y consumo 2 aumenta. ¿Y gráficamente cómo sería? Sería de esta forma. Si aumenta la tasa impositiva, si disminuye la tasa impositiva, eso no afecta a la pendiente. No afecta. Lo único que está afectando es que aumente mi ingreso disponible. Si aumenta mi ingreso disponible, gráficamente, ¿ok? Se consume más. ¿Ok? Entonces, acá no hay cambio de pendiente, no hay cambio de intercepto, solo hay un movimiento a lo largo de la función de consumo. ¿Ok? Listo. A ver, en el consumo 2, aquí sí cambio en el intercepto. ¿Ok? Se mueve la función de consumo hacia arriba para tener un mayor consumo, ¿no? Y si no me creen, vamos a la parte matemática. Acá está. Este es consumo 2. ¿Dónde está T1? Acá está. Está en el intercepto. Esta es la pendiente. Está en el intercepto. Y si T1 cae, bueno, el intercepto aumenta. Ya está, gráficamente. Listo. Gráficamente es un movimiento hacia arriba de forma paralela. Ya está. Sencillo, bastante intuitiva. Ahora con esto, a ver, voy a preguntar a alguien, es muy importante. Algo como está sucediendo ahora. Imaginen que hay una recesión por una enfermedad, por una epidemia, y eso genere que los ingresos se reduzcan, que los ingresos en los dos periodos se reducen. Los ingresos por trabajo se reducen, ¿no? Por esta crisis, por esta recesión causada por la enfermedad. A ver, voy a preguntar a alguien. A ver, vamos acá. Le pregunté a Fernando y le pregunté Rubén Rojas. Rubén, o Rubén Rojas, o Jesús Nicho, Rosado. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la parte analítica? ¿Qué pasa con los consumos si el ingreso cae en los dos periodos? ¿Qué les dice la intuición? Más o menos. A Figueroa Cornejo, muchas gracias. Oliveros dice disminuyen, ok, disminuyen, excelente. El consumo baja, ok, muy bien. Uno de sus compañeros, perdón, dice, suelen conllevar una disminución del consumo, pero de forma sutil, pues se suaviza ante una crisis, ok, de forma sutil, interesante. Medrano, que a ti no, a ver, estoy esperando la pregunta de Rubén Rojas y de Jesús. A ver, vamos a ver qué responden, pero bueno. Claro, creo que por eso escriben al chat personal, ¿no? Ya, genial. Algunos compañeros dicen lo siguiente, si el ingreso cae, la riqueza disminuye y por ende el consumo baja. Ya le respondí. Perdón, Jesús. Excelente. Y el consumo baja. Ok. Muy bien. Entonces ya tienen la parte intuitiva ganada. Si los ingresos caen en los dos periodos, entonces la riqueza humana, o sea, la riqueza que yo genero por mi trabajo, ah, o sea, mi riqueza humana está conformada por mi trabajo, entonces depende del valor presente de mis ingresos disponibles, el ingreso que obtengo por trabajar. Si mi ingreso disponible ahora cae, ¿qué pasa? Cae el consumo, cae la riqueza humana. Y si cae la riqueza humana, ya sabemos, ya hemos discutido que los consumos en todos los periodos van a caer. En ese caso hay dos periodos, en los dos periodos cae. Figueroa hace sutil cuando menciona la parte de sutil. A ver, me refiero de forma sutil porque el profesor explicó que el consumo no varía exactamente de la mano del ingreso, sino sería demasiado volátil, exacto, porque entra en juego la deuda y los ahorros. Excelente, claro. Eh, excelente. La apreciación que hace perdón, no puedo ver los nombres, Figueroa, ¿no? Pero si puedes abrir tu micrófono y decir cuál es tu nombre, sería genial en el chat. Figueroa Cornejo. Sí, ya. Sí, exactamente. Los agentes, por ejemplo, cuando hay un choque de ingresos, por ejemplo, ahora la recesión, eh, deja de, necesita financiar. Por ejemplo, un hogar, un hogar donde los hijos estudien en la universidad y el papá pierde el empleo porque ¿por qué? Por las restricciones, por la cuarentena, pierde el empleo. Pero el hijo tiene que seguir estudiando, tiene que pagar la mensualidad del hijo, tiene que aumentar el capital humano en la familia. Entonces, ¿cómo financian este consumo
de educación. Bueno, si el papá perdió el empleo, necesita pedir préstamos, ¿ok? De esa forma suaviza consumo. A eso es lo que se refiere su compañero o compañera Figueroa con respecto a lo de sutil, a de suavizar consumo, porque la gente va a endeudarse, ya saca dinero del colchón y suaviza consumo. Excelente, muy gracias. Es un aporte adicional. Profe, pero si dan bono, contrarrestas eso. Obviamente, esa es la idea, ¿no? Si se pone bono, eso puede, no sé, puede ser alguna pregunta de PC, ¿no? Y que aquí le agregamos, ¿qué pasa si hay bono? Ahí, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hay bono solo para el segundo periodo? ¿Qué pasa? ¿Aumenta el consumo 1 y el consumo 2 también? ¿O el consumo 2 aumentaría más que el consumo 1? Se los dejo nada más como curiosidad. Entonces, excelente, cae la riqueza humana. Como cae la riqueza humana, cuando cae el ingreso en periodo 1, cae la riqueza humana. Como cae también en el periodo 2 el ingreso, cae la riqueza humana, entonces caen los consumos. Y si cae el consumo en el periodo 1, si cae el consumo, la gente va a buscar ahorrar más, pues, ¿no? Consume menos, va a buscar ahorrar, ¿ok? Va a tratar, a pesar que sus ingresos son menores, va a buscar tratar de ahorrar, ¿ok? Entonces, de forma matemática, el consumo 1 y consumo 2 tienen la misma forma, ¿no? La habíamos visto, ¿no? Entonces, consumo 1 es igual a consumo 2, acá está. Acá simplemente diferencian con Y1 y Y2. Sacan la derivada, ¿ok? Y llegan a esto. Esto es negativo, entonces todo es negativo. Ok, matemáticamente se ve que consumo cae en ambos periodos. ¿Y cómo sería gráficamente? Bueno, gráficamente sería lo siguiente. A ver, esta es la diferencia con Keynes también. Keynes, ¿qué te diría? Bueno, si el ingreso disponible cayó, esta es la recta inicial, función de consumo inicial. Si el ingreso disponible cayó, entonces el consumo debería estar acá. Pues, ¿no? Si has disminuido tu ingreso disponible en periodo 1, debes consumir esto. Eso es lo que diría Keynes, acá. Consume acá. ¿Ok? Pero que este modelo de 2 periodos te dice, no, el consumo no solo depende del ingreso disponible del periodo, sino de todo el periodo. Entonces, esa es la riqueza humana. Entonces, como también disminuyó el ingreso en el periodo 2, eso hace que disminuya aún más el consumo en el periodo 1. Y la caída del ingreso en el periodo 2 es un movimiento paralelo de la función de consumo en el periodo 1. Y eso explica este menor consumo. ¿Ok? Entonces, sí, pues, ¿no? El Y2 está en la parte de intercepto en la función de consumo del periodo 1. ¿Ok? Lo habíamos visto, acá está. Acá está. Consumo 1. Acá está Y2. Si Y2 cae, todo esto cae. Función de consumo 2. Si Y1 cae, el intercepto cae. Las pendientes no se mueven porque R no ha cambiado. Acá está. Perdón. Ah, a ver. No, perdón. Me está confundiendo con este gráfico, lo siento. Acá está. Perdón. Perdón. Entonces, acá tenemos consumo 1. Acá tenemos consumo 2. A ver. No, aquí no es. Perdón, déjame ver esto. Aquí. Perdón, perdón, lo siento. Como hay varios gráficos, acá, perdón. Ya, aquí estaba. Habíamos visto que el intercepto cae. Entonces, consumo cae. El consumo 2 también habíamos visto que si cae el ingreso en el periodo 1, el intercepto cae. Se mueve de forma paralela y el consumo ahora sería acá. Cae el consumo. Ahí tenemos gráfico. Perfecto. Esto es para ustedes. Practiquen, ¿ah? Practiquen. No sé, ¿qué tal elegir en una PC? Practiquen. Resuelvan todo lo anterior, pero suponiendo esta función de utilidad, como vieron con Jefferson. ¿Ok? Todo lo anterior con esta función. ¿Ok? Para ustedes. Seguimos. Imaginen, esta es la pregunta 2 ya. Esto lo dejamos para ustedes, por favor. Entonces, bueno, imaginen que este es el segundo caso. Imaginen que un individuo vive n periodos. ¿Ok? Y maximiza la siguiente función de utilidad. Como pueden ver, la función de utilidad es una sumatoria de utilidades en cada periodo. Nada más. La tasa de preferencia intertemporal, ya no hay una tasa de descuento, ¿no? Esta tasa de descuento subjetiva, ese ROC que estaba acá, 1 más R, no hay, es 0. Entonces,
me preguntan, define la restricción de presupuesto intertemporal de la gente. Bueno, y para eso planteamos lo siguiente, parecido a lo de 2 periodos, ¿ok? Bien, es de la siguiente manera. El agente destina sus ingresos a financiar su consumo y ahorrar. Eso sabíamos ya de cómo definir la restricción presupuestaria de una gente que vive 2 periodos. En este caso, una gente que vive n periodos, la misma lógica, pero cambia algo. Va a cambiar algo, nada más, pero es la misma lógica. Porque aquí tenemos n periodos. ¿Cuál es la lógica? La lógica es la siguiente. Los ingresos, por un lado, el ingreso disponible en periodo T, más ya el retorno en sus activos, ¿ok? Más el retorno a sus activos. Entonces, por un lado tiene ingreso disponible, por otro lado tiene el retorno a sus activos, ¿ok? Esos son sus ingresos. Va a ser igual al consumo, a lo que va a destinar a consumir, ¿ok? Y lo va a destinar a acumular activos, ¿ok? Y esta acumulación de activos se va a representar como diferencia de activos, ¿ok? Entonces, por un lado tenemos ingreso, ¿no? Por un lado tenemos ingreso disponible, tenemos el rendimiento de sus activos, sus ingresos va a ser igual a todo lo que va a consumir, y parte se va a destinar a acumular activos, que se representa como una diferencia, como una acumulación, una diferencia, ¿ok? Entonces, el activo del periodo siguiente menos el activo del periodo actual. Entonces acumulación, ¿no? Este ingreso disponible, este es el rendimiento de mis activos, lo voy a destinar a consumir, y también lo voy a destinar a acumular activos. Va a ser esta diferencia de activos, esta es mi acumulación de activos, que voy a tener en el siguiente periodo. ¿Qué sería la O? ¿Qué sería la O? Perdón, la O, ¿dónde está la O, Viviana? Perdón, la O. Acá, ¿en esto? ¿A eso te refieres? Sí, ok, gracias. Excelente pregunta. Ese sigma, en sí, un entre sigma es la elasticidad de sustitución. ¿Ok? Un entre sigma, no sigma, sino un entre sigma es la elasticidad de sustitución. Entonces es un parámetro, este sigma es un parámetro que te indica de qué tan dispuesto la gente está de sustituir consumo 1 por consumo 2, ¿ok? Su elasticidad subjetiva, ¿ok? La gente tiene esta subjetividad de renunciar consumo 1 por más consumo 2, ¿ok? Ese es sigma, ¿ok? Ese parámetro. Y un entre sigma es la elasticidad de sustitución de periodo 1 por periodo 2, ¿ok? Sustituye periodo 1 por periodo 2, ¿ok? Ese es un entre sigma, entonces ese es ese parámetro. En el ejercicio 1, ese sigma es 1, y cuando sigma es 1, esto es igual a un logaritmo, ¿no? Por eso que tenía esta forma, ¿ok? Por eso sigma es un parámetro que indica el grado, el grado que la gente está dispuesto a sustituir consumo 1 por consumo 2, ¿ok? Esa es la idea, ¿ok? Entonces, si sigma aumenta, y como la elasticidad es 1 entre sigma, entonces la elasticidad es pequeña. Si sigma es pequeñito, como la elasticidad es 1 entre sigma, entonces la elasticidad aumenta. ¿Ok? Esto lo van a ver más con Jefferson porque no completó, pero es que nos estamos adelantando para que lo corrijan, le pueden hacer preguntas a Jefferson. Y ya está, esta es la idea, ¿ok? Entonces en el periodo 2, bueno, lo mismo, ingreso disponible en el periodo 2, el rendimiento de mis activos, lo destino todo esto, que es mis ingresos, lo destino a consumir, y lo destino a ahorro, que lo represento como una acumulación de activos. O sea, mis activos en el periodo 3 menos activos en el periodo 2, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago aquí es, a ver, ¿qué variable tienen en común? Otra vez, AT sub 2 tienen en común ambas ecuaciones. Acá está AT sub 2 otra vez. Entonces, esto es lo que tienen en común. Bueno, lo que hago es despejar acá AT sub 2 y lo reemplazo acá. Nada más. O creo que acá, no, creo que acá o puede ser eso o puede ser AT sub 1, ¿ok? AT sub 1 mejor, perdón. Perdón. Mejor utilizamos AT sub 1, ¿ok? AT sub 1 despejamos, ¿ok? Vamos a despejar AT sub 1 y reemplazamos en la primera ecuación. A ver, vamos a ver. AT sub 1, ok, AT sub 2, AT sub... perdón. Ya entendí. Es esto, perdón. Es esto.
¿Qué variables tienen en común T1 con T2? Porque esto de acá ya es T3, perdón. Este es T3. No, perdón, este es T1. Ya, este es T2, ¿ok? Ay, lo siento. Ya. ¿Qué tienen en común la restricción del periodo T con la restricción del periodo T más 1? ¿Qué tienen en común? T más 1, AT más 1. Acá está AT más 1. Acá está AT más 1. Listo. Esto no lo toco. Solo quiero ver qué me sale si combino ambas restricciones. ¿Y qué factor tienen en común ambas? AT más 1. Entonces, despejo de acá a T más 1 y lo reemplazo acá, como lo hicimos en el periodo, en el agente con dos periodos. Y obtengo lo siguiente. ¿Parecido o no? Muy bien, parecido. ¿Ah? El valor presente de mis ingresos disponibles, mis activos más el rendimiento, el valor presente del consumo, más este AT más 2, 1 más R. ¿Ok? A ver, ¿y qué pasaría si incluyo esta tercera restricción? ¿Qué pasaría si combino, si incluyo esta tercera restricción? Si combino esta tercera restricción, entonces, ¿qué hago? Ok. ¿Qué hago acá? Perdón. Ya, a ver. Acá en T2, ¿ok? Acá en T2 y con restricción T más 1, restricción T más 2. ¿Qué variable tienen en común? Tienen AT más 2. AT más 2, AT más 2, AT más 2. ¿Ok? Entonces, despejo AT más 2, lo reemplazo acá. Una vez que ya reemplacé, ¿qué tienen en común la restricción en T más 1 con T? AT más 1. AT más 1 y AT más 1. Despejo acá AT más 1 y lo reemplazo aquí. Entonces, cuando combino estas tres restricciones, como pueden ver, empiezo de acá, reemplazo acá y me voy acá, ¿no? Despejando y reemplazando, ¿ok? Aquí está explicado, ¿ok? Despejamos a T más 2 la ecuación para T más 2 y reemplazamos en la ecuación. Obtengo lo siguiente, valor presente, AR más AT, valor presente del consumo con dos periodos, ¿ok? Entonces, si combino tres restricciones, tengo este valor presente, tengo este valor presente. Entonces, en general, si fuera de 1 hasta n, ¿qué sería? El valor presente de mis ingresos disponibles de los n periodos, más 1 más r por a. Y acá sería, si hay n periodos, sería desde, perdón, acá es 1, ¿ok? Acá es 1, tengan en cuenta, es 1, 1. Acá desde 1 hasta n, perdón. El valor presente del consumo de los n periodos. Y acá, si se dan cuenta, cuando todo termina en t más 2, esto termina en t más 1 más, ¿no? T más 2, t más 3. Acá, ¿cómo era? Acá, ¿cómo era? Cuando todo terminaba en t más 1, este termina en t más 2. Entonces, si todos hasta n, este va a tener en t más n más 1. Esta es la condición de no puedan seguir comentadas sus compañeros, ¿no? Entonces, vive hasta el periodo n. Entonces, el periodo n más 1 ya no va a existir, entonces no tiene sentido, ¿no? Esto va a ser 0. No va a dejar herencia, no va a endeudar, no va a tener activos para heredar. Entonces, este es 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente. Nada más. Listo. Me queda solo eso. Intuitivo, ¿no? Valor presente y el ahorro. Y mis ahorros con rendimiento. Bastante intuitivo. ¿Qué pasa si la gente vive hasta un periodo T y R es 0? ¿Ya? Simplemente reemplazo R0 y en vez de NT y tengo lo siguiente. Listo, nada más. Si esta es mi restricción de presupuesto y mi utilidad que la gente quiere maximizar tiene esta forma sencilla, suma de utilidades en cada periodo, aplico la Lagrangiano, ¿no? Maximizo mi utilidad, sujeta a esta restricción, aplico la Lagrangiano y voy a obtener lo siguiente, ¿no? Ustedes ya lo trabajan y van a obtener lo siguiente. Esta es la condición óptima. Esta es la condición que le permite a la gente maximizar su utilidad. Entonces, la gente va a decidir cuánto consumir basándose en esta condición. ¿Ok? Por eso es muy importante esto, ¿ok? Esto no es simplemente un resultado matemático, no. Esta es la regla con la cual se basa la gente para decidir cuánto consumir. Esta es la regla, esta es la trayectoria, senda de consumo, trayectoria de consumo, como mencionan los macroeconomistas. Entonces, si la utilidad marginal de consumir en cualquier periodo es constante, o sea, mi utilidad marginal de consumir en el periodo 1 es una constante, y la utilidad marginal de consumir en el periodo 3 sigue siendo igual a la misma constante. Si la utilidad marginal de consumir del periodo T sigue siendo igual a la misma constante, porque ahí va de 1 hasta T, ¿qué quiere decir? Que los consumos son iguales, ¿no? Si la utilidad marginal es la misma, o sea, ¿qué quiere decir? Que todos los consumos deben ser iguales, ¿no? Sí se entiende esa parte, pues, ¿no? Este, um,
¿Cuál es la interpretación de utilidad marginal? Es el incremento de utilidad de consumir una unidad más, ¿no? Si todos me dan la misma utilidad marginal, todos los consumos de cada periodo me dan la misma utilidad marginal, eso quiere decir que que los consumos deben ser iguales, ¿no? Acá está, con cada periodo coincide, el consumo en cada periodo debe ser igual a un mismo consumo, todos son iguales, igual es un C barra. Entonces, esta es la regla que la gente se basa para maximizar su utilidad. Debe consumir igual en todos los periodos. Entonces, fácil, me voy a la restricción presupuestaria como un ejercicio de micro. Entonces, C, sumatoria de números, sumatoria de algo que es constante. ¿Qué va a salir? ¿No? Sí, a ver, sumatoria de algo que es constante, ¿ok? Va a ser, bueno, va a ser sumar T veces ese consumo, entonces va a ser T veces consumo fijo igual a todo esto, ¿no? Igual a todo esto. Entonces T pasa a dividir y el consumo, ¿cuál va a ser este consumo? Va a ser esta forma. Se va a dividir en partes iguales la riqueza de la gente a lo largo de la vida. Entonces esto corresponde a la teoría del ingreso permanente, que ya lo van a ver. Y teoría del ingreso permanente, que es lo que me propone que el agente consume una proporción igual de su riqueza a lo largo de la vida. ¿Ok? La teoría del ingreso permanente. ¿Ok? Entonces esto es algo pequeñito, ¿no? Nada más. Es una implicancia en la teoría del ingreso permanente. ¿Qué me propone la teoría del ingreso permanente? La teoría me propone lo siguiente. Si solo se incrementa mi ingreso de forma transitoria, o sea, si mi ingreso aumenta en el periodo T, mi consumo va a aumentar. Ya sabemos nosotros que si aumenta la riqueza, aumenta el consumo en todos los periodos, ¿ok? Entonces, si mi riqueza aumenta porque mi ingreso en el periodo 20 aumentó, va a aumentar mi consumo, ¿no? Mi riqueza aumentó, va a aumentar mi consumo. Pero ahora, ¿qué pasaría si el ingreso aumenta en todos los periodos? Entonces mi riqueza va a aumentar bastante y mi consumo fijo constante va a ser bastante alto. Esa es la idea acá. Esa es la idea. Nos dicen, suponga que incrementen este porcentaje del ingreso en el periodo T y T más 1. Ahora, compara eso con el caso de incrementos continuos, o sea, incremento en cada periodo se incrementó en sí mismo porcentaje. ¿Y qué debe salir? Debe salir que el consumo permanente, cuando el ingreso se incrementa de forma permanente, debe ser mayor al consumo que si solo se incrementa de forma transitoria en un par de periodos o pocos periodos de ingreso. ¿Ok? Es muy poderoso este resultado. ¿Ok? Ya está, matemáticamente, acá está, en el periodo T más 1 aumentó este porcentaje, acá está. Factorizo, adecuo, esto de acá es lo mismo que vemos allá arriba, ¿no? Con C barra, C inicial, más esto de acá, ¿no? Entonces, este ingreso adicional se está dividiendo entre T, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si se incrementa en ese mismo porcentaje todos los ingresos en todos los periodos? Entonces va a aumentar esto, pues, ¿no? Acomodo, esto de acá va a ser C barrita inicial más todo esto. Obviamente todo esto es mucho mayor a esto, ¿no? Esto va a ser mucho mayor, por eso que ahora el nuevo consumo va a ser mayor al consumo. Entonces acá está la explicación. Si mi ingreso va a aumentar solo un par de periodos, bueno, aumenta mi riqueza, va a aumentar mi consumo permanente. Pero si el ingreso aumenta en todos los periodos, bueno, mi riqueza va a aumentar mucho y va a aumentar más mi consumo. ¿Ok? Esa es una cosa práctica, que también está en unas partes de la lectura de Gregorio, pues ya están revisando que una parte menciona esto, ¿no? Profe, ¿sería beneficio un ingreso básico universal? Diego, me encantaría bastante responder tu pregunta, profundizar un poco más, pero necesito avanzar, ¿ok? Me gustaría profundizar un poco más, pero lo que te diría ahorita es, bueno, tiene que ser viable, ¿ok? Una cosa es que, a ver, condición necesaria y suficiente. A ver, condición necesaria. Bueno, hay pobreza, ¿ok? Hay pobreza y si hay pobreza necesita que haya bonos, un bono universal, ¿ok? Pero hay una restricción, las cuentas fiscales están muy débiles, entonces no lo hace viable, ¿no? Y ahí va mi respuesta más o menos, ¿ok? Seguimos con lo siguiente. Tenemos media hora, creo que si hacemos las 3 y la 4, que es más directo, ¿ok? Pero tomen apuntes, interrúmpame, genial. Ya está.
Pregunta 3, es bien particular. Aquí me ponen un agente, ahora, un agente es más realista, pues, ¿no? Me ponen un agente que vive 60 años y me distinguen que el agente en los primeros 20 años va a ser un ingreso y cuando es adulto va a recibir otro ingreso y cuando va a llegar a la vejez va a recibir otro ingreso. ¿Ok? Dice que cuando es joven, o sea, hasta los 20 años, el ingreso va a ser una cuarta parte del ingreso que sería cuando es adulto. Bueno, tiene bastante lógica, pues, ¿no? Cuando es adulto recibe un ingreso que es YA, y cuando llega a su vejez va a recibir un ingreso que es la quinta parte del ingreso que recibía cuando era adulto. Entonces, esta es la función de utilidad que la gente va a maximizar. Entonces, otra vez, no es simplemente aplicar la matemática, de ahí va, el punto, no. Cuando a esto se aplica, porque el resultado de maximizar la utilidad se cuenta en la restricción presupuestaria, me va a dar una regla del comportamiento de la gente, y esa regla, esa regla de cómo va a distribuir su consumo a lo largo del tiempo, va a haber una regla de cómo distribuir su consumo, esa regla es de esa forma porque va a maximizar su utilidad, ¿no? Eso es lo que quiere la gente, maximizar su utilidad. La postura neoclásica, la gente racional. Aquí está. Entonces, bueno, como pueden ver, no hay una tasa de descuento subjetiva, porque el ROE es cero. Y también me dicen que la tasa de interés va a ser cero. Bueno, esto nos va a ayudar mucho a la operación matemática, pero vamos a ganar en interpretación. La primera pregunta es lo siguiente. Es muy importante porque acá se discute el concepto de restricción de liquidez. ¿Ok? Entonces, a ver, mando esta pregunta. Mando esta pregunta. Lo mando porque no se va a necesitar esto de restricción de liquidez, porque acá me dice que no enfrenta restricción de liquidez. No sé si alguien quizás ya leyó o tiene alguna idea, mientras voy explicando la primera pregunta, ¿a qué se refiere con restricción de liquidez? Bueno, si lo tiene de inmediato, ¿no? Y si lo va a buscar, no quiero que se pierdan esto. Si alguien tiene una idea o se anima, ¿a qué se refiere con restricción de liquidez? Lo puede escribir con el chat o abrir su micrófono. Seguimos. Supongo que los individuos no se enfrentan a restricciones de liquidez. ¿Cuál sería el problema escribe el problema de optimización que enfrenta el individuo, incorporando la restricción y obtenga el consumo óptimo para cada periodo? Muy bien, necesito esta regla que me determine cuál va a ser este consumo óptimo, esta senda de consumo, esta trayectoria de consumo. Deriva expresiones para el ahorro a lo largo de la vida y el ahorro agregado. Muy bien. Entonces, por lógica, por intuición, como hemos estado construyendo la restricción presupuestaria de la siguiente forma, ¿no? Por un lado tengo el flujo de ingresos, y por otro lado va a estar el flujo de costos, ¿ok? Y el ahorro, ¿ok? Por ahí, ¿ok? Pero la forma en cómo vamos a plantear este ejercicio es de la siguiente forma, ¿ok? Todo, como va a ser agregado y no hay una tasa de subjetiva de descuento, por un lado voy a tener todo el cúmulo de ingresos, va a ser igual al cúmulo de va a ser igual al cúmulo de consumo, ¿ok? ¿Ok? El ahorro va a estar presente, pero de otra forma lo vamos a obtener, ¿ok? ¿Por qué hacemos eso? Porque el R es cero, ¿no? Entonces el R es cero, y por ende me animo a poner una restricción donde por un lado pongo todos los ingresos, el ingreso agregado tiene que ser igual al consumo agregado, ¿ok? Entonces, por eso planteo, ¿no? La suma de ingresos cuando es joven, cuando es adulto, cuando está en la vejez. Tiene que ser igual, obviamente, ¿no? Tienen que equilibrarse con todo el consumo agregado, todo el consumo en cada periodo, ¿ok? Y eso me permite porque estoy agregando. Acá no estoy haciendo periodo por periodo, ¿no? Si fuera periodo por periodo, ahí sí tendría que agregar el, el ahorro, ¿no? El consumo es igual al ingreso menos el ahorro. Pero como aquí me pide una restricción intertemporal y que incorpore todos los periodos, ¿ok? Como me pide que incorpore todos los periodos, entonces ingreso agregado tiene que ser igual a todo el consumo, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el ingreso cuando es joven? Es un cuarto cuando es adulto. Esto es cuando es adulto, y cuando está en la vejez es la quinta parte cuando es adulto. Y ya está. Simplemente esta es una constante, pues, ¿no? Sumar 20 veces esto. Sumar 60 veces esto. Sumar 60 veces esto. Esto es constante, constante, constante. Entonces 20 por esto, 40 por esto y 10 por esto. Es igual al consumo.
Sumo todo esto y me sale que la restricción presupuestaria es esto. Entonces, como ya sé mi restricción presupuestaria, propongo el problema del consumidor. Maximizo mi utilidad, ¿ok? Aquí hay 60 variables, ¿ah? Perdón, 70 variables, porque un consumo para cada periodo, hay 70 periodos, entonces hay 70 variables de consumo, 70. No parece, no, porque hay 70 variables. Mi restricción presupuestaria es esta. O pongo la función de Lagrange. Aplicamos CPO, entonces para un C cualquiera, ¿no? Para un C cualquiera va a tener la misma forma, ¿no? Para un C que es para un C sub T, derivo la llevada de logaritmos 1 entre CT. Acá va a ser el multiplicador nada más igual a 0. Entonces, C sub T va a ser igual a, igual a una constante, ¿no? Porque este multiplicador es una constante. Entonces, el consumo va a ser igual a una constante. Entonces, igual como el ejercicio anterior, el consumo en todos los periodos va a ser igual a una constante. Y ya está. Entonces, esta es la regla. ¿Cómo la gente maximiza su utilidad? Consumiendo lo mismo en cada periodo. Esa es la regla de comportamiento, esa es la regla de consumo. Así la gente decide cuánto consumir en cada periodo. En este caso, la forma óptima es consumir lo mismo. Consumo fijo en cada periodo. Entonces, si el consumo es fijo en cada periodo, reemplazo en la restricción presupuestaria, C fijo, entonces va a ser sumar 70 veces C fijo, y despejo C barra este consumo igual en cada periodo es 47 entre 70 y lleva. Está directo. Entonces, ¿cómo ahorro el ahorro? El ahorro, ¿cómo hay en cada periodo? O sea, a ver, el ahorro cuando es joven, en un periodito, o sea, no sé, en el año cuando tiene 10 años, en un periodito, ¿cuánto es el ahorro? Bueno, va a ser igual el ingreso menos su consumo, ¿no? El ingreso, ¿cuánto es? Cuando es joven, en un periodo el ingreso es la cuarta parte cuando es adulto, menos el consumo. Como el consumo es constante en todos los periodos, y hemos hallado 47 entre 70 ya, operamos y me sale negativo. ¿Y por qué me sale negativo? Porque el joven se está endeudando. Es un ahorro negativo, se está endeudando. Se necesita endeudar para consumir este consumo fijo, porque con el ingreso que tiene no le alcanza, necesita endeudarse. ¿Cómo es el ahorro durante la adultez? Este es el ingreso, este es el consumo, y me sale un ahorro positivo. Entonces, durante la adultez genera ahorro que le permiten pagar su deuda. Bastante lógica. Cuando es la vejez, bueno, es negativo porque está consumiendo sus ahorros, ¿no? Reemplazo, y es negativo porque está consumiendo sus ahorros. Pero en el agregado es el mismo. A ver, este es el ahorro en un periodo cuando es joven, por 20 años de joven. Este es el ahorro cuando es adulto, por 40 años que dura. Este es el ahorro cuando es adulto por 10 años. Y si ven las cuentas, sale cero. Entonces el ahorro agregado es cero. Sencillo, bastante intuitivo, no hay mucha diferencia. No sé si alguien escribió por el chat sobre qué se refiere con restricción de liquidez. No, pero no. No, no, entonces ya. Restricción de liquidez. Tenemos lo siguiente. A ver, restricción de liquidez. Lo puedo explicar de acá. El joven, para tener ese consumo durante su juventud, necesita endeudarse. Entonces, no hay restricciones de liquidez, o sea, no hay restricciones a dar crédito al joven, no hay restricciones a que a que cuando uno es joven se pueda endeudar. O sea, como se puede endeudar, no hay restricciones de liquidez. Pero cuando sí hay restricciones, eso quiere decir que la gente cuando es joven ya no se puede endeudar. Hay restricciones de liquidez y la restricción de liquidez significa eso. No puede haber deuda. La gente no puede endeudarse, no puede endeudarse, no puede financiar consumo. Eso es restricción de liquidez. Y que entonces, si el joven no puede endeudarse, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces no le queda otra que gastar todo su ingreso para consumir. No va a generar ahorros, no se va a endeudar porque hay restricciones de liquidez. Entonces, este agente, cuando es joven, va a gastar todos sus ingresos. Hay una pregunta por el chat. ¿Se trata de un límite de cantidad de individuo para pedir prestado o una alteración en paga? Bueno, sí, Figueroa, gracias. Ha propuesto alguna definición. Si el individuo no puede endeudarse en el periodo 1, aunque sí puede ahorrar, y se trata de un individuo al que le gustaría endeudarse. Claro, exactamente. Esta restricción de liquidez. Aquí, por ejemplo, aquí al joven, además, afecta la capacidad de los hogares para transferir recursos a lo largo de todos los periodos. Exactamente.
Como hemos visto aquí, cuando es joven, quiere endeudarse como se ve acá, se endeuda, quiere, pero como hay restricciones de liquidez, en este ejercicio me piden, ajá, me enfrentan restricciones de liquidez, entonces no se puede endeudar, se impide, se prohíbe que cuando uno sea joven se endeude. Entonces va a consumir todo su ingreso, no va a ahorrar, mucho menos se va a endeudar, va a consumir todo su ingreso, y acá está. Haciendo estas cuentas de ahorro total, consumo total, este es el ingreso agregado en los primeros 20 años. 20 por el ingreso, que es la cuarta parte cuando es joven en un periodo. Esto va a ser igual a esto, al consumo cuando va de 1 a 20. Van a ser iguales, se van. ¿Ok? Porque en cada periodo, cuando es joven, va a consumir todo su ahorro, porque hay restricciones de liquidez, no puede endeudarse, mucho menos ahorra. ¿Ok? Entonces su consumo va a ser igual a sus ingresos cuando es joven. Entonces lo único que me queda es esto, ¿no? 42 ya igual a esto. Esta es mi nueva restricción presupuestaria. Entonces, propongo el problema del consumidor, de la gente, maximiza utilidad sujeta a la restricción, Lagrangiano, ya sabemos. Y me sale lo siguiente, que cuál va a ser la regla óptima de consumo, pero a partir a partir de cuando es adulto hasta la vejez, va a ser esta regla, parecida a lo que hemos obtenido anteriormente, ¿no? El consumo va a ser constante a partir desde el año 21 hasta la vejez. Entonces, bueno, reemplazo la restricción y me sale esto. Entonces, ¿cuál sería la senda óptima? La trayectoria del consumo. Cuando es joven, 1 a 20, consume todo ese ingreso. Pero cuando es adulto hacia la vejez, consume esto. Y ya está. Pero de todas maneras consume de manera constante, ¿no? En toda su juventud consume de manera constante lo mismo. Cuando es adulto hacia la vejez consume también lo mismo. ¿Okay? Entonces esta es la trayectoria de consumo. Cuando le preguntemos trayectoria de consumo o senda de consumo, es este de acá. Entonces, ¿cómo es el ahorro? Como en la juventud no hay ahorro, entonces no nos preocupamos, pero sí cuando es adulto, ingresa menos ahorro, vemos que es positivo, ahorra, y cuando es la vejez, es negativo porque está consumiendo sus ahorros. Y en el agregado, haciendo las cuentas en el agregado, como no ahorra en la juventud, entonces es cero, ¿no? Y solo hay ahorro en adultez y en la vejez, y sale cero. ¿Ok? Sencillo. Entonces, este es cálculo nomás. Te dicen, en los dos casos, hay en la utilidad, simplemente es reemplazar, chicos. Es reemplazar, consumo que es constante. Del primer caso acá está. Cuando hay restricciones de liquidez, bueno, ahí se divide en dos partes. Un consumo cuando es joven y un consumo constante cuando es adulto. Ok, acá está, reemplaza. Y se puede ver que el consumo, en el primer caso, cuando no hay restricciones de liquidez, la utilidad en este caso es mucho mayor que cuando hay restricciones de liquidez. ¿Por qué es? ¿Por qué es eso? Porque en este caso, cuando hay restricciones de liquidez, el consumo cuando es joven es bien bajo, ¿no? Y solo llega a obtener un consumo constante a partir de cuando es adulto hasta la vejez, ¿no? Entonces, la utilidad cuando hay restricción de liquidez es bajo porque durante joven consume poco, ¿ok? En cambio, cuando no hay restricción de liquidez, consume lo mismo en todos los periodos. Por eso que la utilidad acá es mayor. Nada más. A ver, discute qué sucede con el ahorro agregado cuando haya. ¿Qué pasa si la población crece? A ver, ¿qué pasa si la población crece? Si la población crece, hay más jóvenes. Si hay más jóvenes, ya se ha visto que los jóvenes quieren endeudarse. Entonces, como hay más jóvenes que se endeudan, la deuda agregada, el endeudamiento agregado es bien grande. Es mucha la deuda, porque hay muchos jóvenes. ¿Ok? Y entonces, como la deuda es muy grande, esto genera que el ahorro agregado ahora sea negativo, ¿no? Hay un déficit, ha aumentado mucho el endeudamiento porque hay muchos jóvenes, ¿no? Y hemos visto que los jóvenes se endeudan. Esa es la explicación. Nada más, sencillo, acá está. Esa es la explicación súper intuitiva. Si le tiene una pregunta, me interrumpe. Bienvenido siempre. El chat, vamos a ver. Todo bien por el chat. Genial, gracias por su participación, me encantó bastante. A ver, ¿qué pasaría si el ingreso, se cobra un impuesto de esta forma? Una sexta parte el impuesto tiene esta forma, ¿ok? Durante su juventud y su adultez, ¿no?
y este impuesto que se le cobre durante cada periodo de juventud y durante todo el periodo de adultez, se le va a devolver íntegramente cuando llegue la vejez. ¿Ok? Entonces, bien, calcule otra vez las trayectorias de ahorro y consumo. ¿Ok? ¿Tiene algún efecto sobre la conducta del individuo este mecanismo de seguridad social? O sea, aquí hay ¿por qué se cobran impuestos? Porque se quieren cobrar impuestos durante la adultez y la juventud para devolvérselas cuando lleguen a la vejez. Es un sistema de seguridad social. Dice, ¿tiene algún efecto esta conducta, este mecanismo de seguridad social? Mira, ahorita, ¿en qué caso se podría justificar la existencia del mecanismo de seguridad social? Muy bien, entonces trabajemos. Este es el ingreso en un periodo cuando es joven, pero este es el impuesto que se le está reteniendo. Entonces el ingreso en cada periodo cuando es joven, de esos 20 años, va a ser esto. Una doceava parte del ingreso cuando es adulto. Entonces el ingreso en un periodo cuando es adulto va a ser el ingreso cuando es adulto menos el impuesto, lo que se le retiene. Y acá está. Y entonces, la restricción, ¿qué pasa? Entonces, bueno, los ingresos agregados y todo el consumo agregado. Esto no cambia, los ingresos los primeros 20 años, los ingresos durante la adultez, y acá está el detalle. El ingreso cuando está en la vejez. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Esto es la devolución de todo lo recaudado durante todos los periodos de juventud y de adultez. ¿Cuánto se cobra en un periodo? Se cobraba ya sextos, en un periodo. Pero acumulando los años, son 20 años de juventud, más 40 años de adultez, son 60 años. Entonces, en cada año se cobra, se retiene una sexta parte de ya, entonces en 60 años sería 60 ya entre 6. ¿Ok? Entonces, este es el ingreso ya descontado de la tasa impositiva, cuando es joven, cuando es adulto, y aquí está los ingresos con la vejez y lo que se le entrega a todos esos impuestos recaudados. Y acá está, acomodo, simplemente ese es acomoda y van a llegar a lo siguiente. 47 ya igual a esto. ¿Ok? Entonces acá ya similar a los ejercicios anteriores, tienen que maximizar su utilidad, sujeta a la restricción presupuestaria, ¿ok? Maximizar su utilidad, sujeta sobre su restricción presupuestaria. Igualito al anterior, ¿y qué le va a salir? Le va a salir igualito. Ah, no, va a ser igualito. La regla de consumo óptimo va a ser que consuman lo mismo en cada periodo. Entonces reemplazo la restricción presupuestaria. ¿Y cuánto me va a salir? Que este consumo constante va a ser igual a 47 y sobre 70. Pero este consumo no es igual al consumo que ya habíamos obtenido en el caso de acá, es igual. Este es el primer caso, ¿no? Cuando no hay impuestos, no hay impuestos, ¿cuánto se consume? 47 entre 70 ya. Y en esta situación, cuando hay impuestos para devolvérselas cuando es en la vejez, ¿cuánto es este consumo óptimo? Lo mismo, lo mismo. Como pueden ver, a pesar de que hay este mecanismo de seguridad social, que se cobran impuestos durante las épocas joven y adulta, al al final, esta regla óptima de consumo en cada periodo constante es la misma. ¿Ok? Y bueno, este es cálculo consumo durante la juventud, durante la adultez, acá está, el consumo agregado sigue siendo cero. Y aquí está, ¿qué justifica qué justifica que haya un sistema de seguridad social? ¿Qué lo justifica? Bueno, a ver, ¿por qué se justifican los sistemas de seguridad social? Porque los agentes quieren consumir todo en el presente. Ya van a ver cuando tengan o que están laborando, cuando tengan su salario, cuando estén trabajando, y esperamos que y también lo sea así pronto, cuando estén laborando. Eh, ¿Se consume o no toda la plata? Obvio, ¿no? Me ha pasado también. Esa es la idea, pues, ¿no? La gente quiere consumir en el presente. Entonces, no prevé su futuro y se requiere un mecanismo que le permita asegurar su vejez. Entonces, cuando la gente no prevé su futuro, se necesita este tipo de mecanismos. ¿Ok? A ver, esta es una de las últimas preguntas. A ver, considere que la gente vive dos periodos. No, es que una persona vive dos periodos, T y T más 1. No, esta es ya la última pregunta 4, que vamos a avanzar en lo que queda. No es mucho, la verdad. Voy a enfatizar
algunos ejercicios, algunos cuantos ejercicios, pero no es mucho, no es muy complicado, ¿ok? Es simplemente reemplazar. Y creo que si lo hacemos rápido, de manera concreta y clara. A ver, el ejemplo me dice lo siguiente. Suponga que hay un agente que vive 2 periodos, TI más 1. Sus ingresos son 100, 150 y la tasa de interés es esto. Bueno, ya me dan la tasa. Sabemos que la restricción tiene esta forma, ¿no? Aquí no estoy suponiendo que hay ahorro, ok, no, no, no. Aquí supongo que, por una parte, valor presente del consumo y valor presente de los ingresos, nada más. Entonces, la tasa de interés es 15%, yo reemplazo, nada más. Esta restricción me piden que lo grafique, ¿no? Ya está, esto no es complicado, ¿no? ¿Cuánto va a ser los interceptos? ¿Cuánto va a ser el intercepto acá? Cuando C2 es 0. ¿Cuándo es el intercepto acá? Cuando C1 es 0. ¿No? Le va a salir estos valores. Nada más, ¿ok? Cuando C2 es 0, C1 va a ser igual a todo esto. Y es lo que está acá. ¿Ok? Cuando C1 va a ser 0, le va a salir ese intercepto en el eje Y. Nada más. A ver, supongo que a esta persona le interesa tener el mismo consumo en ambos periodos. Se encuentra el valor de este. Aquí, ojo, aquí solo estamos, como no me dan la utilidad, función de utilidad, solo estamos trabajando bajo la restricción intertemporal. Nada más, ¿ok? Si el consumo es lo mismo, es álgebra. C 1 y 2 es lo mismo y obtienen eso. Nada más, álgebra. No hay mucha novedad, hay mucha ciencia en eso. ¿Qué pasa si qué pasa si en el segundo periodo el consumo, si la gente quiere consumir en el segundo periodo el doble de lo que consumió en el primer periodo? Reemplazan, ¿ok? C, 2C, Y1 y Y2 ya te dan como dato, y nada más. C barra es esto, y 2C barra, que es consumo en el segundo periodo, es esto. Álgebra, no hay mucha ciencia. Esto sí es lo importante. Esto de acá. Con esto ya concluyo, porque el resto es bien práctico, pero con esto ya estaría concluyendo, nada más, perdón, 2 minutos adicionales, ¿ok? Esto sí es clave, acá, acá. Explique conceptual y matemáticamente qué ocurre con el consumo de cada periodo si la tasa de interés aumenta en 20%. ¿Qué pasa si la tasa de interés aumenta en 20%? Y las preferencias del consumo se mantienen como en la parte C, o sea, en el segundo periodo quiero consumir 2 veces que en el primer periodo. ¿Okay? ¿Qué pasaba? Comentaba la tasa de interés. Ya lo habíamos visto en los primeros ejercicios. Habíamos visto, hay un efecto ingreso y un efecto sustitución. ¿Ok? Pero en este caso no va a haber efecto sustitución. ¿Por qué? Porque la gente quiere fijar su consumo en C1 que sea C, y que el consumo en C2 sea 2C. Ya está fijo, entonces es bien rígido. Entonces no va a haber efecto sustitución porque la gente ya decidió cuánto consumir. Entonces no hay efecto sustitución. Lo que sí va a haber es efecto ingreso. Si aumenta la tasa de interés, ¿consumes más? ¿Consumes menos? Y la respuesta es la siguiente. Si aumenta la tasa de interés, entonces eh, ahorras menos y consumes más. ¿Ok? Como ya les expliqué, si su fondo de pensiones, si sus fondos mutuos o si cuenta en el banco tiene rendido 5% y pasa a rendir 8% el siguiente mes, están rendiendo bastante bien. Voy a quitar una parte de mis ahorros. ¿Ok? Entonces es la misma idea, van a ahorrar menos y van a consumir más. Entonces, ¿cuál es el efecto? Que hay un mayor consumo. Hay un mayor consumo en el primer periodo. Y como hay un mayor consumo en el primer periodo, y la regla y lo que la gente quiere es que el consumo del segundo periodo sea el doble del primer periodo, entonces si el primer periodo aumenta, el segundo periodo también va a aumentar el consumo. Esa es la idea intuitiva. En la parte matemática, simple, pues, ¿no? Este es C, 2C, y simplemente deriven, ¿no? De la derivada de C, acá está. C es lo que cambia, Y no cambia. Entonces derivan C con respecto a R. Es derivada, nada más, es álgebra. Y R aumenta, este positivo, entonces el consumo aumenta. El consumo en el primer periodo aumenta, y en el segundo periodo también aumenta. Y gráficamente, ¿cómo es? Hay un cambio en el intercepto y hay un cambio en la pendiente. Consumo en el primer periodo es esto. Y el aumento de la tasa de interés genera que aumente el consumo en ambos periodos. Acá está, aumentó el consumo en el periodo, en el segundo caso, perdón. Aumentó el consumo 1 y el consumo 2 aumentó en el segundo caso. Y aquí está la función de utilidad, aquí está la condición de tangencia, ¿ok? Consume más en el segundo caso.
Ya, ahora, Roberto, pero acá cambié la pendiente del intercepto. ¿Qué pasó? Recuerden, este es el intercepto. Si aumenta R, aumenta el intercepto. Se movió de acá hasta acá. Roberto, ¿y acá? Muy bien, el R está acá. Si aumenta R, esto cae, y todo esto cae. Paso de acá a acá. Entonces, movimiento en los interceptos. ¿Ok? ¿Y la pendiente cambia o no cambia? Vamos a ver. La pendiente. No, hay cambios en interceptos. ¿Ok? Hay cambios en interceptos, perdón. Aquí lo que hay cambios en interceptos, nada más. Hay cambios en interceptos, por eso hace que la curva, la recta presupuestaria se mueva de esta forma. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más? Esta parte. A ver, ¿qué más? Sí, está bien. Estamos bien en esa parte. Ya, ahora, para ir ahí terminando. No, en esa parte sí se entendió. Bien práctico, sencillo, ¿no? Hubo cambio en los interceptos nada más. Por eso es que se movió la red presupuestaria de esta forma. Y ahora los consumos son mayores en ambos periodos. Ahora, supongo que el gobierno instauró un nuevo impuesto. Ya con esto ya estaríamos terminando. Ya queda bien poco. El gobierno cobra un impuesto de 50 en cada periodo. ¿Encuentra la nueva restricción presupuestaria? Bueno, bien sencillo, reemplazar nada más. Ahí está el caso inicial. Este es el caso inicial. Perdón, acá. Este es el caso. Este es el caso. Se está cobrando impuesto. Entonces, ya no es solo Y1, Y2, ahora es Y1 menos T1. Y2 menos T2. Reemplazo. El impuesto, ¿cuánto es? Va a ser igual y 50. Nada más, esta es la restricción. Simplemente reemplazando. Nada más. No hay mucha ciencia. ¿Ok? Entonces, ahora este era el intercepto inicial, ¿no? Cuando no había impuestos. Ahora que hay impuestos, ¿qué pasa? Cae. Y ya les había comentado, si cae, si aumentan los impuestos, la riqueza cae. La riqueza cae, disminuyen los consumos. De manera intuitiva y de manera matemática gráfica, si hay impuestos ahora, si hay impuestos, esto se reduce. Si pasamos de esto a este caso cuando hay impuestos, entonces se reduce esto y cae y se mueve casi de forma paralela la recta presupuestaria. Nada más. Y nada más, eso es lo que cambia. Y esto es lo último nada más. Si la estructura de impuestos se mantiene igual y el individuo desea consumir, si la estructura de impuestos se mantiene igual, o sea, se consume, el impuesto es 50 en cada periodo, pero ahora el individuo desea consumir 40 en el primer periodo, ¿cuántos consume el segundo periodo? En T más 1. Bueno, este es álgebra, nada más es reemplazar. Consumo 1 es 40, consumo 2 que no sé, 1 más R. El ingreso en periodo 1 que es 100, que ya me lo dan el ejercicio, este es el impuesto. Ingreso 2 que es 150 menos el impuesto, te sale ahora nada más. ¿Cómo cambia si ahora en el primer periodo se cobra 60 de impuestos y en el segundo periodo se cobra 40 de impuestos? Reemplazo nada más. Y me sale que el consumo 2 va a salir a 110. Y aquí hay algo muy importante, Y con eso ya termino. Con esta nueva estructura de impuestos, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. En el primer periodo consumo C1, consumo 40. ¿Y cuánto es mi ingreso disponible con estos nuevos impuestos? El ingreso acá es 100, menos el impuesto, 40, 60 digo, 40. O sea, el consumo igual el ingreso disponible. Acá, ¿cuánto es el consumo en el periodo 2? 110. ¿Cuánto es el ingreso disponible en el periodo 2? Bueno, el ingreso es 150, que me dan el ejercicio, y 40 el impuesto. 150 menos 40, 110. Y mira, los consumos es igual al ingreso disponible. Entonces, con esta estructura de impuestos, la gente deja de ahorrar, porque consume igual a su ingreso disponible. Y listo. Perdón que me pasó estos 2 minutos. Hemos dejado estos últimos ejercicios porque eran más directos, más sencillos. Los primeros 2 ejercicios sí era la parte más importante, el primer ejercicio en especial. Ahora vamos a colgar el solucionario, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Ariana, ¿alguna pregunta? ¿A quién más consulté? A Gonzalo, creo. Diego, Jimena, Hilary, ¿alguna pregunta? Viviana, no sé si tienes alguna pregunta. Con eso ya estaremos terminando. Si todo bien, o no la recomendación, alguna duda. Profesor, Sí. solamente, ¿van a juntar más ejercicios aparte de la PD o esos son los únicos ejercicios? Ya. Esos son los únicos ejercicios, pero estamos dejando esto para ustedes. Viviana, ¿cierto? No, Jimena, no, Jimena. Estamos dejando este ejercicio para ustedes. Todo el ejercicio 1, pero
con esta función de utilidad. Van a resolver todo el ejercicio 1, pero asumiendo que la función de utilidad es de esta forma. Van a aplicar el álgebra, van a encontrar la condición óptima de la regla de decisión óptima, van a ver qué pasa cuando el R aumenta, se va a poner un poco más complejo, un poco nada más, y por eso ponemos este supuesto para que sea más sencillo. Sigma es menor a 1. Esto lo dejamos por ustedes para que practiquen, ¿sí? Profes, ¿puedes subir esto? Por supuesto, Nicho Rosado, Jesús, ¿no? Por supuesto, Jesús, lo vamos a subir. Eh, lo vamos a subir y bueno, la propuesta es el PDF como preguntas, ya está. Entonces ya pueden ir resolviendo, no sé, mañana, un tiempo y todo, quizás ahora ya llegan muy cansados, genial, no sé, después ya se relajan y todo. Pero sí, lo tienen que resolver, les animo y nos preguntan. Recuerden los grupos, ya tenemos varios grupos formados para los problem sets. No sé si están todos, ya hemos estado registrando de su delegado que nos compartió. Espero que estén todos, si en el caso no, por favor, terminen. ¿Podemos mandarle nuestra solución para que nos diga si es correcto? Por supuesto, Medina, por supuesto, feliz y más que feliz. Me envías con tu grupo, hasta aquí ya puedes trabajar con tu grupo, ya pueden trabajar con su grupo de problem set. Ya, sí, tiene definido. Este ejercicio lo resuelven, hacen un simulacro, ya saben quién se organiza más, quién menos, ya saben, ya tienes un simulacro ya, haciendo toda la pregunta uno con esta función de utilidad. Ya está, ya, todas las cosas que pueden salir. Listo, entonces, eso sería todo. Nos vemos, buen fin de semana. Sí, sí, Jimena. Profesor, una consulta. Con respecto al control de la siguiente semana, ¿va a ser a manera de cuestionario? Porque hasta ahorita no sabemos. Ok, a ver, déjame ver déjame lo siguiente. A ver, un momento. Ujú, ujú. Control 1, ya está. Entonces, el control que les corresponde efectivamente la siguiente semana. Y sí, está planteado que sea bajo la herramienta cuestionario, preguntas para rellenar, preguntas para de verdadero y falso, preguntas para marcar. Entonces, va a estar pensado para que solo sea 20 minutos. Entonces, prioriza lo importante de sus textos, ¿no? Lo más importante, ¿no? La idea no es buscar cosas rebuscadas, ¿no? Tampoco no es bueno. Entonces, la cosa, bueno, importante que hay en el texto, ¿no? Y para redactar, para marcar, contar que esté para 20 minutos. Nada más, va a estar planeado para que sean en ese tiempo. ¿Sí, Jimena? Está. Chicos, hay mensaje a la nación. ¿Hay mensaje a la nación? ¿Cómo es eso? ¿Así? ¿Sobre qué? Bueno, ya, entonces, ya, me voy el mensaje a la nación, entonces. Un fin de semana, gracias. Sagasti está hablando. Ok, Gracias. genial. Sagasti está hablando, cuídense. Ok, está bien. Gracias, cuídense. Nos vemos. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias.